منهاج السنة النبوية. السنة مجال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hermanos, hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, y bienvenidos a la explicación que hizo Sheikh Hussam al-Amri, que Allah le preserve, del capítulo del ayuno extraído del libro de Zad al-Ma'ad del gran sabio Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él. El distinguido jurista, el autor, el imam Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, mencionó aquí lo relacionado con la estimación de la distancia en la que el musulmán puede acogerse a la concesión del viaje. Dijo que Allah tenga misericordia de él. No era parte de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam establecer un límite específico para la distancia en la que el ayunante puede romper su ayuno, ni se ha autenticado de él nada al respecto. Los sabios, que Allah tenga misericordia de ellos, han diferido en esta cuestión, y este desacuerdo fue significativo hasta el punto de que el imam al-Aini, que Allah tenga misericordia de él, dijo en su obra Al-Umda: se han transmitido en este tema cerca de 20 opiniones. Estos puntos de vista son numerosos, pero mencionaremos dos de los más destacados. Primera opinión es la opinión del imam al-Shafi'i y el imam Malik y sus seguidores, así como la de el imam al-Layth ibn Sa'd y al-Awza'i. También es la posición de los juristas de la escuela del hadith. Según el imam al-Nawawi, que Allah tenga misericordia de él, en su comentario sobre Sahih Muslim, no se permite acortar la oración sino en un viaje de 2 jornadas, equivalentes a 48 millas, hashimitas. El Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, que Allah tenga misericordia de él, también favoreció esta opinión, mencionándola en varios de sus escritos y veredictos, estableciendo la distancia del qasr. El qasr quiere decir el acortamiento de la oración, en un rango de 70 a 80 kilómetros. Esta es la opinión de la mayoría de los juristas, Jumhur al-Ulama, quienes establecieron que la distancia debe equivaler a un día y una noche de viaje, es decir, 2 etapas de viaje, marhalatayn, ya sea utilizando medios antiguos como camellos, como modernos, como automóviles, aviones o barcos. Según esta opinión, la distancia mínima sería de 70 a 80 kilómetros aproximadamente. Esta es la primera opinión basada sobre la distancia. Segunda opinión, el criterio se basa en la costumbre, al-urf, por lo que la gente considera un trayecto como viaje. Entonces se aplican las concesiones sin importar si la distancia es menor de 70 o 80 kilómetros. Esta es la opinión de los literalistas, algunos hanbalis también, y fue apoyada por Ibn Hazm, Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkani, al-Sa'di, al-Shanqiti, al-Albani, Ibn al-Uthaymin, que Allah tenga misericordia de todos ellos. Ibn Rushd mencionó en Bidayat al-Mujtahid que los literalistas
dicen que el qasr es válido en todo viaje, ya sea corto o largo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, dijo: es válido acortar la oración en cualquier trayecto que se considera viaje, sin importar si es largo o corto, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam no estableció una distancia específica para el qasr, el acortamiento. También señaló que los habitantes de la Meca realizaron el qasr en Arafah y Muzdalifa, a pesar de la cercanía, y que esta es la opinión de muchos de los salaf, predecesores piadosos, preferencia de los sabios. Ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, consideró que esta segunda opinión era la más correcta, basando en las pruebas. Sin embargo, destacó que el viaje debe ser algo reconocido como tal en la costumbre general, es decir, que implica preparativos de viaje, provisiones y salir al bar, las afueras. Ibn Qudama, que Allah tenga misericordia de él, un gran jurista hanbali, mencionó en su obra Al-Mughni: no veo que los argumentos de los imames que fijaron una distancia sean una prueba concluyente. Añadió que las narraciones de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam difieren en este asunto. Algunos, como Ibn Abbas, parecen apoyar la idea de una distancia mínima, mientras que otros, como Ibn Umar, no establecieron un límite claro. Base en el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, Ibn Qudama concluyó que el principio rector debe ser el significado general de las pruebas en el Corán y la Sunna, citando el versículo cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: y cuando viajáis por la tierra, no hay inconveniente en que acortáis la oración. Este versículo es general y no especifica una distancia. Asimismo mencionó que la fijación de una distancia específica es un asunto religioso que requeriría una base textual, tawqif, y no se puede establecer por mera opinión personal. En resumen, el desacuerdo entre los sabios en esta cuestión se debe a la ausencia de una prueba concluyente del profeta sallallahu alaihi wasallam que determina un límite exacto para la distancia del qasr y la ruptura del ayuno en los viajes. Luego dijo, que Allah tenga misericordia de él: la prueba está con aquellos que permiten el acortamiento de la oración para todo viajero, salvo si hay consenso unánime en contra de ello. Y no existe tal consenso en esta cuestión. Por lo tanto, la opinión más correcta es la segunda, debido a la generalidad de los textos, como lo que se menciona en la sura de Nisa. Asimismo, lo que se ha autenticado en el hadith de Ya'la ibn Umayya, que Allah esté complacido con él, cuando preguntó a Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, sobre el versículo: no hay inconveniente en que acortáis la oración si teméis que os ataquen los incrédulos. Esto fue en una época determinada. Entonces Umar respondió: me sorprende como tú te sorprendiste. Y pregunté al mensajero de Allah sobre ello.
Y él, sallallahu alaihi wasallam, dijo: es una caridad que Allah os ha dado, así que aceptad su caridad. Lo narró Muslim. El hadith tiene un significado general y amplio, sin ninguna restricción específica. Asimismo, en los dos Sahih, Bukhari y Muslim, se ha autenticado el hadith de Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con él, quien dijo: acompañé al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y él nunca rezó más de 2 rak'ats en sus oraciones de viaje. Lo mismo hicieron Abu Bakr, Umar y Uthman. En este hadith también tiene una generalidad y no establece un límite específico para la distancia del acortamiento de la oración en el viaje. Entre las pruebas de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que ha sido registrado por Ibn Abi Shayba en su Musannaf, y Ibn al-Mundir en el Awsat, y cuyo isnad ha sido autenticado por Ibn Hajar en Fath al-Bari y por el Albani en Irwa al-Ghalil. Se encuentra el dicho de Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con él, cuando dijo: si viajo 1 hora del día, acorto la oración. También se narró que dijo, según lo transmitió Ibn Hazm en el Muhalla: si saliera un solo mía, acortaría la oración. Ibn Hazm comentó que su isnad es claro como el sol, y también Ibn Hajar lo autenticó en Fath al-Bari. Estos textos indican claramente que no hay una distancia mínima para acortar la oración en el viaje, y que este asunto debe ser considerado como un asunto basado en las evidencias divinas. Si hubiera una regulación específica en la Sharia, nos habríamos adherido a ella, pero en su ausencia se recurre a la costumbre, al urf, lo que la gente considera un viaje. Romper el ayuno antes de salir de la ciudad en caso de viaje. Luego dijo que Allah tenga misericordia de él. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, tan pronto como emprendían el viaje, rompían su ayuno sin considerar si habían salido de la ciudad o no. Ellos se informaban que esta era la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquí se presenta una cuestión importante. Cuando se trata de romper el ayuno en viaje, existen 2 temas principales. ¿Cuándo se permite romper el ayuno en viaje? ¿Cuándo se permite acortar la oración en viaje? Respecto al ayuno, el imam Ibn al-Qayyim menciona en este contexto el relato de Ubayd ibn Jabir, quien narró: viajé con Abu Basra al-Ghifari, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, en un barco desde Al-Fustat, en Egipto. En el mes de Ramadán, aún no habíamos salido de la ciudad cuando él pidió que se le trajera la comida y dijo: acércate. Le dije: ¿acaso no ves que aún estamos dentro de la ciudad? Me respondió:
¿Renuncias a la sunna del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam? Este hadith lo narraron Abu Dawud y Ahmad. En otra versión se menciona que Abu Basra dijo: nos dirigíamos a Alejandría en un barco, y cuando nos acercamos a su puerto, pidió la comida y comenzó a comer. Le dije: todavía podemos ver las casas de nuestra ciudad. Me respondió: ¿te niegas a seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam? Entonces comí y seguimos sin ayunar hasta que llegamos a nuestro destino. Otro relato similar es el de Muhammad ibn Ka'b, quien visitó a Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, en Ramadán, cuando se preparaba para viajar. Su montura ya estaba lista y vestía su ropa de viaje. Entonces pidió que le trajeran comida y comenzó a comer. Cuando se le preguntó Muhammad bin Ka'b si esto era sunna, respondió: sí, es sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto lo narró at-Tirmidhi, quien dijo que es un hadith hasan, aceptable. Ad-Daraqutni también lo mencionó con la variante: él comió cuando el sol estaba próximo a ponerse. Se referencia a Anas bin Malik. Esto muestra que no es un requisito haber salido completamente de la ciudad para romper el ayuno en viaje. Diferencia en el ayuno y la oración en viaje. Cuando se trata de acortar la oración en viaje, la situación es diferente. El viajero solo puede acortar la oración una vez que haya salido completamente de los límites de la ciudad. Ibn al-Mundir narró un consenso en este tema. Los sabios están de acuerdo en que el viajero no acorta la oración hasta que haya salido completamente de todas las casas y edificaciones de su ciudad. Este es el madhab del Imam Malik, el Shafi'i y Ahmad, como mencionó Ibn Hajar en Fath al-Bari. El hadith de Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, confirma esta práctica. Dijo que Allah esté complacido con él: recé el Dhuhr con el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam en Medina con 4 rak'at. Cuando llegamos a Dhul Hulayfa, recé el Asr con 2 rak'at. Este hadith muestra que el profeta sallallahu alaihi wasallam no acortó la oración mientras estaba en Medina, sino que lo hizo solo después de salir completamente de la ciudad. Reglas cuando el viajero regresa a su ciudad. Si un viajero regresa a su ciudad y ve sus casas, ¿debe seguir acortando la oración o debe completarla? Si aún no ha ingresado completamente a la ciudad, puede continuar acortando la oración. Pero si ha entrado completamente a la ciudad, entonces debe rezar la oración completa. Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, menciona que Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, acortó la oración mientras aún veía la ciudad de Kufa. Cuando le dijeron que la ciudad estaba frente a él, respondió: no, hasta que entremos en ella. También se le permite al viajero combinar oraciones, quiere decir agrupar y juntar el Dhuhr, el Asr o el Maghrib y el Isha.
Si, por ejemplo, todavía está fuera de la ciudad y es la hora de Dohr, puede combinarlo con el Asr si todavía no ha ingresado a la ciudad. Este es el punto de vista de muchos sabios, incluido el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que Allah le preserve. Una regla importante en este tema, que es la siguiente: lo que se permite en el acortamiento, lo que se permite con el acortamiento, el qasr, se permite con la combinación, el jama', pero no necesariamente al revés. Se le puede permitir a una persona acortar las oraciones. Entonces, automáticamente puede combinar. En este caso, por ejemplo, el viajero. Pero no necesariamente al revés, que se le puede permitir a una persona combinar las oraciones, el jama', pero no se le está permitido acortarlas. Por ejemplo, cuando juntamos las oraciones por lluvia, estando residentes, no en viaje. Entonces, podemos combinar, pero no podemos acortar. Esta es una regla muy importante. Lo que se permite con el acortamiento, se permite con la combinación, pero no necesariamente al revés. Por ejemplo, un enfermo puede combinar las oraciones, pero no se le permite acortarlas. En cambio, un viajero puede hacer ambas cosas, acortar y combinar. Conclusión: estas narraciones muestran una clara diferencia entre el ayuno y la oración en el viaje. El ayuno puede romperse tan pronto como el viajero se prepara para salir, estando en la ciudad. La oración solo puede acortarse después de haber salido completamente de la ciudad. Asimismo, una de las cuestiones relacionadas con el viaje es la siguiente. Una persona que escuchó la llamada a la oración, el adán, para el Dohr, mientras estaba en su coche, preparado para viajar de una ciudad a otra. Después de avanzar unos 100 kilómetros más allá de su ciudad de origen, detuvo su coche para rezar. Dado que el tiempo de la oración llegó cuando aún estaba en su lugar de residencia, ¿debe rezar la oración completa, itmam, o acortarla al qasr? La respuesta es que debe rezar acortando la oración, al qasr. Y esta es la opinión de la mayoría de los sabios, incluyendo Abu Hanifa, Malik, al-Auza'i, al-Shafi'i y una narración de Ahmed. Aunque hay otra opinión dentro del mismo madhab del Imam Ahmed, que indica que debe rezar la oración completa. Pero la opinión correcta es acortar la oración. Esto se debe a que la persona viajó antes que finalizara el tiempo de la oración. Todavía estaba en el intervalo de tiempo de Salat ad-Dohr, por lo que, estando en condición de viajero, se le permite acortar la oración. Sin embargo, quienes apoyan la segunda opinión argumentan que la obligación de la oración se estableció
mientras estaba en su lugar de residencia, por lo que debe completarla. No obstante, la opinión más fuerte es la de la mayoría de los sabios, porque a la hora de realizar esta oración se le considera un viajero, entonces se le permite acortar la oración. Respecto al ayuno en viaje, el imam Ibn al-Qayyim menciona en este contexto que la sunna auténtica permite claramente romper el ayuno antes de viajar. Si la persona ya está preparada para el viaje, cito los hadices de Abu Basra y Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con ellos, ambos considerados auténticos. Al-Bayhaqi, al mencionar el hadith de Anas, estableció un capítulo titulado ¿Quién rompe el ayuno incluso si sale después del amanecer? Al-Albani comentó que este hadith es claro en permitir el rompimiento del ayuno antes de salir físicamente, siempre que ya se haya preparado para el viaje. El imam Ibn al-Arabi, el Maliki, también confirmó que el hadith de Anas indica la permisibilidad de romper el ayuno antes de viajar. Esto fue respaldado por varios sabios, incluyendo Ahmad al-Shafi'i, al-Hasan al-Basri y otros. Al-Albani y el Sheikh Ibn Baz también apoyaron esta opinión. Ejemplo práctico. Supón que una persona se prepara para viajar, organiza sus cosas y se dirige al aeropuerto. Mientras espera el aeropuerto, alrededor de las 10 de la mañana, va a un café, rompe su ayuno, luego le informan que su vuelo se pospuso, que su vuelo se canceló. En este caso, según los sabios, debe compensar ese día de ayuno. El Sheikh Ibn Baz mencionó que, aunque no hay problema en romper el ayuno mientras se prepara para el viaje, si la persona termina no viajando, debe compensar el día perdido. ¿Qué hay de los viajeros frecuentes? Para aquellos que viajan con frecuencia, como conductores de camiones, trenes, aviones, etc. Hay un detalle importante. Si una persona tiene una ciudad a la que regresa y considera como su lugar de residencia, puede romper el ayuno mientras está viajando, aunque lo haga con frecuencia. Sin embargo, si no tiene un lugar fijo y su hogar es, por ejemplo, una embarcación donde vive permanente, debe ayunar. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mencionó que una persona que tiene un lugar de residencia en tierra, aunque viaje constantemente, puede acogerse al permiso de romper el ayuno. Pero si no tiene un lugar fijo, debe ayunar durante sus viajes. Las concesiones durante el viaje están basadas en el principio de que la dificultad trae facilidad. Como el viaje es considerado una parte del castigo, traducción literal, la legislación permite ciertas concesiones. Los principales permisos para el viajero son acortar la oración, el qasr, reducir. 2. Combinar las oraciones, el jama'. 3.
romper el ayuno durante el Ramadán. 4. Realizar oraciones voluntarias mientras está en su montura, mientras está en su coche, su camión, su embarcación. 5. Extender el tiempo para el masj, pasar la mano húmeda en el wudu en vez de lavar los pies. Pasar las manos húmedas en el wudu sobre los calcetines, turbantes o velo. También omitir las oraciones voluntarias asociadas a las obligatorias, excepto la del Fajr y el Witr, que se realizan tanto en viaje como en residencia. Estas son 6 concesiones que se le otorgan al viajero, reflejando la flexibilidad de la legislación y su consideración por la dificultad del viaje. El Imam Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, menciona que era de la costumbre del profeta sallallahu alaihi wasallam que el amanecer lo sorprendiera en estado de janaba, impureza mayor, debido a su relación con su esposa, por lo que realizaba la ablución mayor, el ghusl, después del Fajr y continuaba con su ayuno. Asimismo, el profeta sallallahu alaihi wasallam solía besar a algunas de sus esposas mientras ayunaba en Ramadán, como se menciona en los hadiths auténticos recopilados por el Sheikh al-Albani en su libro As-Silsila As-Sahiha. Se ha reportado en el Muwatta del Imam Malik que el profeta sallallahu alaihi wasallam comparó el beso del ayunante con la acción de enjuagarse la boca con agua sin tragarla. En cuanto a lo que narró Abu Dawud, otro hadith mencionado por Ahmad ibn Majah, donde se relata que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue consultado sobre un hombre que besó a su esposa mientras ambos estaban en ayuno. Y él respondió: ha roto su ayuno. Este hadith no es auténtico. Este relato incluye Abu Yazid. Abu Yazid, un narrador desconocido, y por ello el Bukhari lo calificó como un hadith munkar, rechazable. En conclusión, no se ha transmitido de manera auténtica que el profeta sallallahu alaihi wasallam hiciera distinción entre el joven y el anciano en cuanto a besar durante el ayuno. Sin embargo, el Albani mejoró el hadith que menciona esta diferencia. La regla general en este tema es la capacidad de la persona para controlar su deseo, contenerse, como se menciona en el hadith. Cuando Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo: ¿quién de ustedes tiene mayor control sobre su deseo? Queriendo decir, más que el profeta sallallahu alaihi wasallam, ninguno. Es decir, el criterio es la capacidad del individuo para evitar que el beso conduzca a algo prohibido, sin importar su edad. El ayunante que come o bebe por olvido. De la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam también era enseñar que quien coma o beba por olvido durante el ayuno no debe hacer nada, ya que Allah, quien lo ha alimentado y dado de beber, su acción no es atribuible a su voluntad, por lo que su ayuno sigue siendo válido y no tiene que reponer el día
ni pagar expiación. Ibn al-Qayyim, que Allah tenga misericordia de él, explica que el ayuno solo se invalida cuando la persona actúa de manera intencional y no cuando lo hace sin darse cuenta. Esto se basa en el hadith de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayune y coma o beba por olvido no tiene que reponer el día ni pagar expiación, pues Allah es quien lo ha alimentado y dado de beber, narrado por el Bukhari y Muslim. Ibn al-Qayyim también establece un principio clave: el ayuno solo se rompe con actos intencionales, no con acciones involuntarias, como comer o beber sin darse cuenta, dormir y soñar que está comiendo, o no conocer la regla sobre algo específico. Ibn al-Qayyim también establece un principio clave: el ayuno solo se rompe con actos intencionales, no con acciones involuntarias. Acciones que invalidan el ayuno. El Imam Ibn al-Qayyim menciona que lo que rompe el ayuno de manera definitiva son el comer, el beber y el coito, sobre lo cual hay consenso. Otros asuntos, como la extracción de sangre mediante el hijama, el vómito intencional, han sido motivo de debate entre los sabios. Las acciones físicas que invalidan el ayuno se dividen en dos categorías: invalidadoras físicas directas, que incluyen comer o beber de manera intencional, tener relación, el coito, cualquier acción que equivalga a la alimentación, como la nutrición intravenosa, el suero, vomitar intencionalmente, el qaid, la extracción de sangre mediante el hijama, según algunos sabios, que hay una discrepancia al respecto. La menstruación y el sangrado postparto. Estas acciones físicas directas invalidan el ayuno. La segunda categoría son invalidadoras espirituales o indirectas, que incluyen mentir, calumniar y difamar, engañar, traicionar, maldecir y decir palabras obscenas, cometer actos ilícitos que anulan la recompensa del ayuno. Estas acciones invalidadoras son acciones espirituales, no son acciones directas y físicas. El significado del jima', el coito, en el ayuno. El acto del jima', relaciones con penetración, rompe el ayuno por consenso de los sabios y requiere una kafara, una expiación. Esta expiación implica liberar a un esclavo, si fuera aplicable. Si no es posible, ayunar 2 meses consecutivos. Si tampoco se puede, alimentar a 60 pobres. Esto se basa en el hadith de un hombre que tuvo relaciones con su esposa en Ramadán
y consultó al profeta sallallahu alaihi wasallam, quien le indicó la expiación mencionada, narrado por el Bukhari y Muslim. Es importante aclarar que el concepto del jima' implica penetración sobre la estimulación durante el ayuno. Si una persona llega al eyaculado a través de acciones como el beso excesivo, la caricia o la estimulación, esto invalida el ayuno, porque equivale a la satisfacción del deseo. Sin embargo, si solo hay secreciones de líquido preseminal, el medi, el ayuno sigue siendo válido, aunque es recomendable realizar la ablución menor, wudu. El vómito intencional, vomitar de manera intencional, rompe el ayuno, según el consenso de los 4 imames de las escuelas de jurisprudencia islámica. Ibn al-Mundhir menciona que esto ha sido acordado por los sabios. Sin embargo, si el vómito ocurre sin intención, como viene en el hadith de Ra'ahu al-Qay', el ayuno sigue siendo válido. La extracción de sangre por hijama. En cuanto al hijama, sangría con ventosas, hay diferencia de opinión. Los hanafis, malikis y shafi'is sostienen que no rompe el ayuno. Sin embargo, los hanabila creen que sí lo rompe, basándose en el hadith: el que realiza la sangría, el hijama, y el que la recibe, el mahjum, han invalidado su ayuno, narrado por Abu Dawud y Ahmad. La opinión más fuerte es la de la mayoría de los sabios, que indica que el hijama no rompe el ayuno. La menstruación y el sangre postparto. La mujer que menstrua o tiene sangrado postparto debe interromper su ayuno y reponer los días después de Ramadán. Esto está establecido por consenso según el hadith de Aisha, que Allah esté complacido con ella, quien mencionó que las mujeres en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam dejaban de ayunar y luego recuperaban esos días, pero no repetían las oraciones perdidas. Conclusión: el ayuno es una de las mayores formas de adoración. Y preservar su validez requiere conocimiento de lo que lo invalida. Ibn al-Qayyim, en su explicación del ayuno del profeta sallallahu alaihi wasallam, aclara las normas esenciales para que los musulmanes puedan cumplir con este pilar del Islam de manera correcta y con mayor entendimiento. Hemos visto los actos que invalidan el ayuno. Hay condiciones para que esos actos invalidan el ayuno. ¿Qué son las condiciones para que los actos invalidan el ayuno? Ibn al-Qayyim menciona que estos actos invalidan, que son los invalidantes, que son el mufattirat, el mufsidat del sawm, solo rompen el ayuno bajo 3 condiciones. La primera condición es el conocimiento, el ilm. El ayunante debe saber que el acto en cuestión rompe el ayuno. Debe conocer tanto la norma religiosa como la situación en la que se encuentra. Si una persona mantiene relaciones con su esposa sin conocer la pena correspondiente
como el hombre que fue al profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: he perecido, he hecho perecer a otros. Hace referencia a su mujer. Esto indica que sabía que había cometido un acto prohibido, pero desconocía la consecuencia legal de su acción. El profeta sallallahu alaihi wasallam entonces le informó sobre la expiación, el kafara. Un ejemplo de desconocimiento de la situación es el hadith de Asma. El primer ejemplo, sabía que era prohibido, pero no sabía las consecuencias. En este segundo ejemplo de desconocimiento de la situación es el hadith de Asma, la hija de Abu Bakr, que Allah esté complacido con ellos todos. Dijo: rompemos el ayuno durante un día nublado en tiempo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Luego apareció el sol. En este caso, el profeta sallallahu alaihi wasallam no les ordenó reponer el día, lo que demuestra que el desconocimiento del tiempo, ignorancia del estado, no invalida el ayuno. Un caso similar sería si una persona escucha el adán del Maghrib y rompe su ayuno, pero luego se descubre que el mueddin llamó a la oración antes de tiempo. ¿Debe compensarlo? No, porque actuó basado en la información que tenía. La segunda condición para que esos actos anulan el ayuno, la segunda condición es el recuerdo, dhikr. El ayunante debe ser consciente en el momento del acto. Si come o bebe por olvido, su ayuno sigue siendo válido y no tiene que reponer el día. Esto se basa en el hadith de Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narrado en Sahih Muslim. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si alguien olvida que está ayunando y come o bebe, que continúe su ayuno, pues Allah lo ha alimentado y dado de beber. La tercera condición, intención y voluntad, al-qasd. La persona debe realizar el acto voluntariamente. Si alguien es obligado a comer o beber, su ayuno sigue siendo válido. Del mismo modo, si alguien realiza una ablución, wudu, y sin intención traga agua al enjuagarse la boca, su ayuno no se invalida. Sin embargo, si la persona exagera el enjuague nasal, algunos sabios lo consideran similar a un acto intencional. Un caso particular es de alguien que tiene relaciones íntimas con su esposa por olvido. Si ambos lo olvidaron, es un caso excepcional. Hay tres opiniones en la escuela Hanbali. No debe reponer el día ni pagar expiación. La segunda opinión, deben reponer el día sin pagar expiación. La tercera, deben reponer el día y pagar expiación. La primera opinión se basa en el hadith narrado por Ibn Hibban y el Hakim, clasificado como Hasan por el Albani. Quien rompa su ayuno en Ramadán por olvido no tiene que reponerlo ni pagar expiación. Este hadith es general, incluye cualquier acto que invalide el ayuno por olvido, aunque es un caso excepcional. El uso del siwak y limpieza durante el ayuno.
el profeta sallallahu alaihi wasallam solía usar el siwak, palillo de limpieza dental, mientras ayunaba. El Imam Ahmad menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam usaba el siwak antes y después de Dhuhr y el Asr, lo que indica que el uso del siwak no invalida el ayuno. También se reporta que el profeta sallallahu alaihi wasallam se vertía agua sobre la cabeza mientras ayunaba para aliviar el calor. Además, se enjuagaba la boca y la nariz sin exagerar, ya que la exageración podría invalidar el ayuno. La práctica del hijama y el ayuno. Existen diferencias de opiniones sobre si el hijama rompe el ayuno. Ibn al-Qayyim menciona que no hay un hadith auténtico que prueba que el profeta sallallahu alaihi wasallam se haya realizado una hijama mientras ayunaba. Imam Ahmad menciona que no es correcto el hadith que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam se hizo el hijama mientras ayunaba. De hecho, el Bukhari narra que Yahya ibn Sa'id negó haber escuchado del Hakam un hadith en el que Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, reportara que el profeta sallallahu alaihi wasallam se hizo una hijama en ayuno. La versión auténtica del hadith indica que el profeta sallallahu alaihi wasallam se realizó una hijama mientras estaba en estado del ihram, en peregrinación, no mientras ayunaba. Por lo tanto, la versión mientras estaba en ayuno es considerada débil por los expertos en el hadith. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Allah tenga misericordia de él, menciona que la opinión correcta es que la hijama sí invalida el ayuno, y es la posición de la escuela Hanbali. Sin embargo, la mayoría de los sabios, como los Hanafis, Malikis y Shafi'is, sostienen que no lo invalida. Conclusión. Los actos que invalidan el ayuno deben cumplir 3 condiciones: conocimiento, recuerdo y intención. Sin estos factores, el ayuno sigue siendo válido. Se permite el uso del siwak, el enjuague bucal y la ducha en ayuno, siempre que no se traga agua de manera intencionada. En cuanto al hijama, aunque hay diferencia de opiniones, la postura más fuerte es que no invalida el ayuno, según la mayoría de los sabios. Este conocimiento permite al musulmán practicar su ayuno de acuerdo con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y evitar caer en dudas o dificultades innecesarias. Dijo Ibn al-Qayyim, que Allah esté complacido con él. Sección sobre el uso del kuhl en el ayuno. Se narró del profeta sallallahu alaihi wasallam que usó el kuhl mientras ayunaba y que salió ante la gente de Ramadán con los ojos llenos de el ithmid, que es un tipo de kuhl. También se narró que dijo sobre el ithmid que el ayunante lo evita. Sin embargo, Abu Dawud comentó: Yahya ibn Ma'in me dijo que este hadith es débil. Guía del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el ayuno voluntario. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía ayunar tanto que se decía que nunca rompía el ayuno, y en otras ocasiones dejaba de ayunar tanto que se decía que no ayunaba. Sin embargo, no completó ningún mes de ayuno excepto Ramadán. Y el mes en el que más ayunaba fuera de Ramadán era Sha'ban. No pasaba un mes sin que ayunara al menos algunos días de él, pero tampoco ayunaba 3 meses seguidos como hacen algunas personas.
Tampoco se ha confirmado que ayunara todo el mes de Rajab y no recomendó ayunar específicamente en este mes. Ibn Majah menciona que incluso se desaconsejó su ayuno. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía la costumbre de ayunar los lunes y los jueves. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó. Dijo, es el día en que se presentan las acciones a Allah y me gusta que mis acciones sean presentadas mientras estoy en estado de ayuno. También se ha narrado que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de ayunar los días blancos, 13, 14 y 15 del mes lunar, en viajes ni en residencia. Muslim registró que Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo, no le importaba en qué parte del mes ayunaba. Esto significa que ayunaba 3 días del mes, pero no siempre los mismos. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo es ayunar los días blancos, 13, 14 y 15. Hay diferencias en los hadiths sobre si el profeta sallallahu alaihi wasallam ayunaba en los primeros días de Dhul Hijjah. Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo, nunca lo vi ayunando en esos días. Mientras que Hafsa, que Allah esté complacido con ella, dijo, el profeta nunca dejaba de ayunar los primeros 10 días de Dhul Hijjah, el día de Ashura y 3 días de cada mes, y las 2 rak'at del Fajr. Imam Ahmad narró de algunas esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam que él solía ayunar los 9 días de Dhul Hijjah, el día de Ashura y 3 días de cada mes, además de los lunes y jueves. Si se confirma esta narración, la afirmación de quienes niegan que ayunara estos días queda anulada, ya que la afirmación de quienes prueban un hecho tiene más peso que la de quienes lo niegan. El ayuno de los 6 días de Shawwal. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien ayune Ramadán y lo siga con 6 días de Shawwal es como si hubiera ayunado todo el año. Sin embargo, el Imam Malik opinaba que no se deben ayunar los 6 días de Shawwal. ¿Por qué? Primero, no era una práctica común entre la gente de Medina. Segundo, podría generar la creencia de que es obligatorio. Tercero, se basó en el concepto de que el ayuno del año entero es desaprobado, makruh, y este hadith podría interpretarse en ese sentido. Este debate ilustra cómo las diferencias de opiniones entre los eruditos, entre los sabios, surgen de diferentes interpretaciones de los textos. El ayuno del día de Ashura. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía especial interés en ayunar el día de Ashura. Cuando llegó a Medina, encontró a los judíos ayunando ese día en honor a Moisés alayhi salam. Dijo, nosotros tenemos más derechos sobre Moisés que ellos. Y lo ayunó, ordenando a los musulmanes hacerlo. Este ayuno, particularmente, era obligatorio antes de que se hiciera obligatorio el ayuno de Ramadán, después de la revelación del ayuno de Ramadán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien quiera que lo ayune y quien quiera que no lo haga. Hace referencia al día de Ashura,
día 10 de Muharram. Este análisis muestra la importancia del ayuno voluntario en la vida del musulmán y cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un equilibrio en su práctica, sin exageraciones ni omisiones, siguiendo siempre un camino intermedio de devoción y facilidad. Wallahu a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله منهاج وبركاته. السنة النبوية. السنة نجاة. السنة نجاة. الدال على الخير كفاعله.